Bien, a mí como coordinadora del programa Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile me corresponde presentar este taller que hemos preparado, digamos, con harto cariño, con harto trabajo también, intentando sistematizar mucha información que manejamos y que conocemos, pero que todavía no habíamos logrado vincular más finamente a la discusión sobre la nueva constitución, ¿ya? Y bueno, aquí, como ustedes vieron en la invitación, tenemos distintas, digamos, experticias, ¿ya? Periodismo, derecho, sociología, pero siempre buscando la manera de entrar a la discusión sobre la comunicación desde una perspectiva más allá de lo estrictamente periodístico, ¿ya? Ese es un poco el mensaje o el fondo de esta reflexión que queremos plantear, es decir, que el derecho a la comunicación es un derecho de todos, ¿ya? Y que tiene muchas más aristas. O sea, hay una serie de problemas que son más conocidos, que bueno, va a exponer Miguel y yo, pero ver un poco, digamos, los matices que hay en eso y las otras cosas que a veces no vinculamos necesariamente al derecho a la comunicación, pero que sí están afectadas en nuestra regulación, ¿ya? Entonces, vamos a partir con Miguel, luego continúo yo y luego continúa Javier. Eso, en la solapa mejor. Hola, buenos días. Sí, perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y los felicito por esta iniciativa. Me parece muy bueno que estemos reflexionando sobre este tipo de conceptos, como es el derecho a la comunicación y en general todo el proceso constituyente, que claramente es algo que tiene que ser justamente un proceso. Parte de este proceso es la reflexión que estamos haciendo hoy día. Y en ese contexto, a mí lo que me importa hacer en este momento es un poco plantear algunas dudas, más que consejos, recomendaciones, porque aquí nadie tiene autoridad moral para imponer ningún tipo de cosa, es plantear dudas y voy a hablar un poco de la experiencia respecto de la libertad de expresión, de la comunicación, del periodismo, muchas cosas prácticas. Yo he ejercido el periodismo por 10 años y también la docencia en el periodismo y me he encontrado con varias situaciones muy interesantes desde dentro del lado oscuro, por decirlo así. He trabajado en el Mercurio, he trabajado en La Tercera, no me odien, pero a veces es bueno conocer al enemigo desde dentro, como se dice. Entonces, un poco desde esa mirada práctica que he tenido, yo he tratado de hacer una reflexión de qué entendemos primero por derecho a la comunicación. Como ustedes tienen el texto que tenían que leer como tarea para casa del profesor Gustavo González, que está por ahí, no es un concepto nuevo el derecho a la comunicación. ¿Sí? Venimos hablando hace décadas ya de este derecho a la comunicación. Y tiene un espectro bastante más amplio de lo que uno pudiera pensar. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué entendemos, y el mismo profesor González en su texto, citando a Hamelit, que es otro autor, plantea que el derecho a la comunicación tiene 5 aristas importantes. Primero, derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación. Y cada uno de estos se subdivide y se desglosa a su vez en varias cosas. Por ejemplo, el derecho a la información tiene que ver con el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, religión, el derecho a tener opinión, el derecho a poder expresarse sin interferencia de los partidos políticos o partidos públicos o privados, o participar en los partidos políticos o asociaciones privadas, el derecho a poder acceder a la información, etc. Los derechos culturales, por ejemplo, tienen a su vez varias aristas también, como el derecho a promover la diversidad cultural, el derecho a practicar tradiciones culturales, etcétera, etcétera. Yo al final, en la segunda parte de la clase, les voy a pasar un listado con estas actividades para que un poco, me interesa mucho la opinión de ustedes, nos interesa a nosotros cómo ustedes ven este catálogo de derechos, para sobre todo saber cuál es más relevante o menos relevante, porque justamente eso es parte de la discusión. Cuando estamos hablando de derechos colectivos, también tiene la idea de asociación, ¿cierto?
la facultad de poder reunirnos, de poder manifestarnos, y a su vez también el derecho de participación incluye, por supuesto, la garantía de organizar marchas, manifestarse en la calle o en privado, o acceder a las tecnologías. Entonces, finalmente hay una serie de derechos asociados al derecho a la comunicación. Esto desde el punto de vista teórico. ¿Qué pasa en la práctica? Acá en Chile nos hemos quedado solo con una parte del derecho a la comunicación. Solamente cuando hablamos del derecho a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La religión importa mucho acá en Chile y eso está garantizado en la Constitución. El derecho a la privacidad también está garantizado en la Constitución. El derecho a la libertad de expresión también. Pero todas estas otras cosas que yo le digo, por ejemplo, el derecho a poder manifestarse, organizar marchas, salir a la calle, eso no está. O el derecho a acceder a la información pública, que hay una ley muy importante, la ley de transparencia, eso tampoco está en la Constitución. Entonces hay muchas de estas aristas del derecho a la comunicación que están cojas y que claramente nosotros tenemos que ver qué es lo que nos interesa que esté en la Constitución de manera que se pueda garantizar estos derechos. El problema con toda esta gama de garantías asociadas al derecho a la comunicación es que se plantean algunos conflictos. Yo les había preparado una clase bien bonita, pero lamentablemente no tenemos proyector, pero se la vamos a hacer llegar. Yo planteo un poco que hay como una especie de balanza en donde uno va poniendo los derechos y que hay algunos más importantes que otros. Por ejemplo, como yo les decía acá, la libertad de culto, la libertad de practicar una religión, acá en Chile es muy importante, está consagrada. El derecho a la privacidad también. La libertad de expresión igual es importante, pero muchas veces el derecho a la privacidad, en algunos casos, es mucho más importante. Y con eso basta recordar algunos ejemplos. Hay un caso muy interesante de un libro que se llama Impunidad Diplomática, no sé si ustedes lo han escuchado, en donde se plantean muchas actividades privadas de la familia Luksic. Y es un libro muy interesante porque estamos hablando de personajes del mundo de los negocios, como la familia Luksic, pero también están Julio Ditborg, algunos diplomáticos, etcétera, varios personajes de la política y del mundo de los negocios citados ahí, y se describen algunas fiestas y muy entretenidas al parecer. Pero el tema es que en ese momento se discutió Corte de Apelaciones bajo un recurso de protección y después en la Corte Suprema el derecho a la privacidad de estas personas. Y nunca se puso en duda de que lo que se contaba ahí en ese libro era mentira, sino lo que se puso en discusión es que la privacidad de esta familia Luksic, de los personajes involucrados en este libro de Martorell, era mucho más importante que la libertad de expresión. ¿Cuál fue el resultado de ese recurso de protección? Es de que se prohibió el ingreso y la distribución de ese libro acá en Chile. Y ustedes pueden creer que todavía a esta fecha ese libro está prohibido. Todavía en Chile, cuando nos jactamos de que podemos tener libertad de expresión, tenemos libros prohibidos. Entonces, independiente de que nos pueda gustar o no el contenido de esa obra periodística, el punto es que hay un respeto, por ejemplo, para cuidar a ciertos grupos poderosos, como en este caso esa familia. Y el punto es que la libertad de expresión tiene que reconocer responsabilidades ulteriores, pero no tiene que haber una censura previa de que nos prohíba a nosotros opinar respecto a ese libro. Que eso es lo que ha hecho la justicia, finalmente. ¿Y por qué se resuelve en la justicia? Porque en la Constitución no hay ningún tipo de respuesta o criterio para poder establecer estos conflictos. ¿Ya? Los conflictos sobre privacidad y libertad y privacidad son comunes. Hace poco, no sé si vieron también las noticias respecto de las vacaciones de los futbolistas de la selección, que todos reclamaban de que ellos estaban pasando sus vacaciones en el Caribe y los periodistas iban y les tomaban fotos y ellos decían que se sentían invadidos. Estaban todos haciendo un manifiesto en reclamo contra los periodistas. Entonces, tenemos otro ejemplo de esta pugna entre libertad de expresión y privacidad. ¿Cómo poder zanjar esa discusión? La privacidad es superior a la libertad de expresión, la libertad de expresión es superior, va a depender caso a caso. Eso es algo que uno tiene que discutir. Por ejemplo, ¿nos importa lo que hacen nuestras autoridades en su vida privada? Si un parlamentario, por ejemplo, consume droga, ¿es importante o no? Sí, es importante. Si conviene. ¿A cuánto la tiene?
Pero si una persona común y corriente, un ciudadano común y corriente, ¿importa lo que haga en sus fiestas privadas? Entonces, por eso que hay que establecer ciertos criterios, que eso finalmente no está en ningún lado, y quien lo resuelve finalmente, a veces los más poderosos imponen su postura, solo por ser poderoso. Y finalmente la justicia, que digámoslo como es también muchas veces, puede ser bastante discrecional, ¿ya? Justamente porque no hay criterios que permitan resolver este tipo de conflictos. Claro. O sea, por eso, por ejemplo, hay criterios que la doctrina o los teóricos han establecido que uno puede tener como referencia. Por ejemplo, cuando estamos frente a un delito, es algo que uno te permite establecer de que nos metemos en la privacidad de alguien. O sea, si alguien, por ejemplo, un acto sexual entre dos personas adultas, no me importa nada lo que estén haciendo. Pero si estamos frente a un acto sexual con un menor de edad, da lo mismo si es una autoridad o es un ciudadano común y corriente, eso es algo que uno tiene que denunciar y la libertad de expresión prima para vulnerar ese espacio de privacidad. ¿Entienden? Entonces, ese es un buen criterio cuando estamos frente a una situación delictiva. O, por ejemplo, lo que muchos autores hablan del interés público. Cuando estamos frente a situaciones de interés público, también es algo que un criterio para poder determinar esa pugna de derecho. Pero ¿qué es interés público? También es algo que tenemos que reflexionar sobre eso. O sea, yo no puedo decir interés público lo que le guste a la mayoría, porque a la mayoría le gusta saber lo que hizo la modelo de moda. Entonces, eso no es interés público. O sea, ¿o qué es interés público? Tampoco lo puedo decir yo, es algo que justamente que podemos reflexionar. Como les decía, volviendo a estos derechos que son parte del derecho a la comunicación, en Chile nos hemos centrado en la libertad de expresión, que es muy importante, pero aún así tiene bastantes deficiencias. El concepto que nosotros tenemos en la Constitución, definida en el artículo 19, número 12, está sacado casi íntegramente de la Declaración de los Derechos del Hombre, que yo también ahí se las tenía en la página. Lo que nosotros tenemos en nuestra Constitución es casi textual lo que dice la Declaración de 1948. Y además, si uno va a la Declaración de la Revolución Francesa, es casi textual, nuestra definición de libertad de expresión es muy similar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que estamos frente a un concepto que no ha evolucionado en 200, 300 años, ¿ya? Entonces, justamente es súper importante hacer esa reflexión. ¿Cuál es esa definición? Dice la garantía constitucional del 19, número 12, que todos los ciudadanos tienen derechos, o se asegura la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Es extraño porque esto sí es muy importante, se establece la censura previa, que fue una de las pequeñas cosas buenas de la reforma del 2005, pero solo establece esta garantía de que nosotros podamos emitir nuestras opiniones. Pero nos falta, por ejemplo, muchas otras cosas. No se garantiza el acceder a información pública, que es lo que está garantizado en la ley de transparencia. Porque es un poco absurdo esta definición, porque podemos decir todo lo que nosotros queramos, pero para poder tener opinión, como dice un refrán o un reclame de una radio, para tener una opinión hay que estar bien informado. Entonces, necesitamos tener información, tener insumo para poder formarnos y de ahí expresarnos. Entonces, si la Constitución solo nos dice, usted diga lo que quiera, pero no tiene derecho a pedir información, es como que el proceso está cojo, justamente. Entonces, de partida, si estamos hablando de derecho a la información, estamos al debe en esa definición. Pero además, nos falta garantizar todos los otros derechos, los derechos colectivos, de participación, todas estas otras gamas que yo les hablaba del derecho a la comunicación. La misma derecho de acceder a actividades culturales, que no está en la Constitución, pero está, por ejemplo, en la ley de prensa, que se habla de que los medios de comunicación tienen que ser pluralistas. ¿Son pluralistas? O sea, finalmente ese párrafo que no está en la Constitución, solo en la ley, en un rango menor, es ley muerta, letra muerta. ¿Por qué? Porque nadie finalmente se asegura de que haya una diversidad cultural, de que se promueva a las actividades regionales, por ejemplo, como dice la ley. Entonces, finalmente estamos frente a situaciones donde la Constitución, que es la que finalmente garantiza, no consagra. Entonces, también es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y aún que nos jactamos de que tenemos esta libertad de expresión en Chile, tenemos muchos problemas. Uno de ellos es el tema de la concentración de medios.
otro dibujito que le había hecho, que es como un poco se maneja esto desde la sombra finalmente. Y muchas veces uno no tiene idea. Sabemos claramente el duopolio que existe respecto del Mercurio y la Tercera. Solo como resumen, el Mercurio tiene 2 de los 8 diarios de circulación nacional, tiene 18 de los 45 diarios regionales y está en 14 grandes ciudades y provincias de Chile. Entonces, el Mercurio finalmente tiene una serie de diarios que van cambiando de nombre, pero finalmente son lo mismo. El grupo Copesa tiene obviamente la Tercera, la Hora, la Cuarta, el diario Concepción, ¿Qué pasa?, Paula, pero además ha entrado en las radios, Duna, Cero, Radio Carolina, Beethoven, etc. Entonces, pero hay más que eso, aparte de la concentración horizontal, que esa es la definición de esto, cuando alguien es dueño de varios medios de una misma característica, por ejemplo, una serie de diarios, una serie de radios, eso estamos frente a un concepto que se llama concentración horizontal, ¿ya? Yo tengo un diario y lo multiplico por varios, ¿ya? Y ese problema es que finalmente la gente no percibe que estamos frente a un mismo discurso, un mismo poder finalmente. Por ejemplo, en el caso de las radios, el Grupo Iberoamérica tiene una serie de radios, Imagina, Concierto, Futuro, FM2, Radio Corazón, Radioactiva, Pudahuel, ADN, Rock and Pop. ¿Qué pasa? Finalmente el público dice, tengo una cantidad de radios que escuchar, distinta música, distintas noticias. Pero no, estamos frente a lo mismo, porque es un mismo grupo. Y en la práctica, ¿qué pasa? El periodista que trabaja para uno de estos medios tiene que trabajar y repetir la misma noticia a veces para la otra radio. Estamos duplicando tarea a un mismo sueldo, pero finalmente, ¿qué pasa? Más allá de la situación de precariedad del trabajo periodístico de los periodistas, estamos frente a una concentración que la gente no percibe, ¿ya? La gente cree de que tenemos una pluralidad de radios, una diversidad, pero no, estamos frente a un mismo producto. Lo mismo que pasa con los diarios regionales del Mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas tampoco no tiene ninguna regulación. Yo, y les repito lo que les dije al comienzo, planteo dudas, no tengo soluciones. ¿Cuál será una solución? Establecer, por ejemplo, que alguien solo puede tener 5 radios, 3 radios. Eso es algo que hay que discutir, ¿ya? Acá en Chile ni siquiera... Solo estamos conscientes del pésimo diagnóstico que tenemos, pero no hay soluciones. Eso es bien interesante porque finalmente cuando uno ve la radiografía de los medios de comunicación se da cuenta de que ese mismo modelo económico está presente en todo, porque si vemos los Luxic son dueños de mineras, de empresas eléctricas, de bancos y dueños de canales de televisión y de radio. Entonces, cuando escuchamos Canal 13, cuando escuchamos las montones de radio de Luxic, estamos escuchando la opinión de ellos. Si estamos viendo Mega, estamos frente al grupo Betia, que es dueño de Falabella, de Farmacia Humada. Entonces estamos cruzando finalmente el mismo modelo económico en nuestros medios de comunicación. Y por eso que es importante ver cuál es la función de los medios de comunicación. Son medios de comunicación social. Así me lo enseñaron a mí en periodismo y eso ya no olvidamos, son medios de comunicación ahora nomás. El concepto social y la responsabilidad social y la función social de los periodistas se olvidó. Ya no nos olvidamos de eso. Lo que yo planteo es que sobre todo en tema de concentración hay muy poca regulación. Chile es un ejemplo de lo mal que funciona la concentración de los medios y tenemos que hacernos cargo. También cuando hablamos de derecho a la comunicación es un tema. Otro tema, como el que les comentaba, el tema de la publicidad, pero también está el tema de la censura y la autocensura. Cuando estábamos en época de dictadura era muy fácil identificar la censura, porque habían organismos represores, los medios, las portadas de los diarios pasaban por un filtro de militares incluso. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora es bastante imperceptible y por eso que les comentaba yo trabajé ahí y me pasaba mucho. También les tenía un ejemplo, no lo van a ver, pero se lo explico, por si no lo ven bien. En algún momento se estaba discutiendo el tema del aborto, que es un tema pendiente también acá en Chile, todavía sigue pendiente, y nosotros hicimos, cuando yo era editor, hace como 2 años, la primera página del diario La Tercera, una nota grande sobre el aborto y la discusión parlamentaria, e hicimos un mapa bien interesante donde mostraba Chile
como uno de los pocos países, con el Vaticano y Chipre, donde no había ningún tipo de regulación sobre el aborto. Entonces era un mapa súper interesante, con colores, y resulta que esto salió para la primera edición, donde decimos nosotros a las 8 de la noche se va y se va a regiones. Esto lo vio el director del diario y lo mandó al dueño del diario, a Sayé, y Sayé dijo no, él no está a favor del aborto, entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos esta noticia y la reducimos sacando el mapa, la achicamos a la mitad. Esto es la típica censura. ¿Y por qué les comento este ejemplo? Porque es imperceptible para la gente. La gente no se da cuenta cómo se manipula la información que puede ser más importante, que son temas de discusión política, relevante para la ciudadanía, que a la ciudadanía le importa, como el tema del aborto, lo mismo ha pasado con el tema de la droga y todo, y los medios manipulan esto de manera que sea más o menos importante, ¿ya? Y uno estando adentro se da cuenta de que la censura es achicar esta noticia y ponerla en una página más atrás del diario. Lo mismo pasa en los canales de televisión. Las primeras noticias son los accidentes, lo que nos interesa despistar a la ciudadanía, y las noticias más importantes son más cortitas y van más hacia el final del noticiero. Entonces, esas situaciones que representan un poco cómo funcionan los medios de comunicación ahora, es algo que también tenemos que discutir, cómo poder garantizar de que finalmente como ciudadanos tengamos derecho a medios de comunicación sociales, que es la idea que yo les hablaba. ¿Bofill era el director? Bofill era el director. El mismo que está ahora en Canal 13. El mismo. Por eso me llamó al tiro la atención. Quedó. Entonces finalmente un poco... Tiene que ver todo. Cortamos un poco la hora, ¿cierto? Tenía más información, pero un poco para resumir esta idea, hay muchos temas pendientes en materia de derecho a la comunicación, porque, como les decía, tenemos cinco grandes ejes en el derecho a la comunicación, y nosotros nos hemos hecho cargo finalmente solo de uno, que es el derecho a la información por la libertad de expresión y el acceso a la información. Pero aún así, esa arista, que es la que tenemos más desarrollada, está muy deficiente. Entonces, claramente tenemos que reflexionar, porque los medios de comunicación ahora no están cumpliendo su rol social, y la información que nosotros tenemos es bastante sesgada y representa solo una postura de los grupos económicos de este país. Como ustedes muy bien decían, representa el modelo económico que tenemos, y finalmente tenemos que reflexionar cuál es el objetivo de los medios de comunicación. Es garantizar la democracia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos deben permitir formar nuestra opinión y poder expresar nuestra opinión. Y eso claramente es algo que está muy al debe en este momento. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi parte es sobre todo, digamos, hacer como un mapeo de los problemas que nosotros tenemos en Chile para el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿ya? Es todavía un mapeo incompleto, pero la idea es ir rellenándolo, ir complejizándolo con más elementos. Aquí yo toco algunos temas. Con respecto al tema de la prensa escrita, por ejemplo, Miguel habló de varias cosas, pero hay otro tema que Miguel no ha hablado, que es el tema de lo que es la integración vertical de la impresión y distribución de los medios escritos, ¿ya? Que es todo el tema que denuncian los suplementeros, ¿ya? De cómo finalmente las empresas de distribución de los propios grandes, digamos, dueños de los medios de prensa ¿cómo se dice? Se puentean a los suplementeros, y finalmente los suplementeros dejan de percibir ciertos ingresos porque directamente a través de las suscripciones los diarios entregan otros suplementos que no entregan a los suplementeros, ¿ya? O sea, eso es como un tema bastante delicado que a lo mejor no está tan públicamente, pero eso afecta mucho, digamos, al trabajo de los suplementeros como parte del mecanismo de los circuitos de distribución de los medios. En el caso de las radios, bueno, Miguel ya habló del caso del grupo Prisa, que es el grupo de Iberoamerican, acapara el 60% del mercado y el 40% de la oferta publicitaria de las radios, ¿ya? O sea, eso es mucha concentración. O sea, nosotros tenemos 4 grandes grupos dentro de las radios, y de ese uno solo ya concentra el 60% del mercado y el 40% de la publicidad. O sea, eso ya es, digamos, un gran control, ¿ya? En el caso de la televisión digital,
sea, de la televisión y dentro de la televisión, el tema de la televisión digital, efectivamente, el año pasado se promulgó la ley de televisión digital, después de 6 años de discusión. Esa ley está en proceso de implementación. Yo tengo una visión muy crítica, tanto de la ley como del proceso de implementación, y he seguido de manera sistemática este proceso. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, de la ley sobre el tema de la competencia o de la, perdón, o de la concentración? Ahí se logró meter un punto muy bueno, que es que la ley prohíbe que una misma empresa o una misma persona sea dueña de más de un canal en la misma zona de cobertura, ¿ya? Eso está muy bueno en términos de los canales nacionales, ¿ya? De alcance nacional, porque en el fondo no vamos a poder tener como esto que vamos a tener a Luxi dueño de 5 canales nacionales. Eso no va a poder ser. Sin embargo, no dice nada sobre los regionales, ¿ya? Y de hecho nosotros estamos advirtiendo que ahí se están generando pequeños conglomerados que no sabemos si necesariamente pueden ser buenos en términos de dinamizar la televisión regional local o más bien pueden apuntar a nuevas formas de concentración, ¿ya? Y a propósito del tema de la Fiscalía Nacional Económica, bueno, efectivamente la Fiscalía tiene que visar las sesiones, los traspasos, etcétera, de la frecuencia, pero la ley dice que si la Fiscalía no dice nada en 30 días, se da por enterado que eso está ok, ¿ya? Entonces, también ahí, o sea, solo omitiendo su opinión, omitiendo, así no diciendo nada, se pueden hacer una serie de operaciones comerciales con las frecuencias de televisión. Después, por ejemplo, en el tema de los medios digitales, ¿ya? Es decir, los que operan solo a través de Internet. Lamentablemente, la industria de medios digitales es bastante precaria, digamos, y finalmente quienes dominan el ámbito de los medios digitales son los mismos que dominan en el ámbito analógico, es decir, la misma radio, los mismos diarios, ¿ya? La gente que va a ver los diarios, por lo general ve los mismos diarios que vería, digamos, siguiendo la misma tendencia de los medios convencionales, ¿ya? O sea, uno tiene sin duda más acceso a otros medios, pero uno mismo finalmente en sus formas de consumo mediático tiende a reproducir, ¿ya? Un poco lo mismo que hace fuera, ¿ya? La idea es precisamente que eso vaya cambiando, pero digamos la mayoría de las personas, y hay estudios en efecto sobre esto, lo que hacen es básicamente mirar las últimas noticias, buenos días a todos, el Facebook, ¿ya? O sea, eso es lo que hace mucha gente, ¿ya? No nos gustaría que fuera de otra manera, pero es así, ¿ya? Y a propósito también de los medios digitales, a principios de este año, no sé si ustedes saben que se discutió, salió a la palestra lo que se llamó una ley de medios digitales, ¿ya? Que fue muy criticada porque era muy ambigua, ¿ya? Entonces parecía que toda la gente que tenía blogs, ¿no? Iba a tener entonces que comportarse como si fuera un periodista y tenía que ir a inscribirse a una especie como de censo, ¿no? de medios. Bueno, eso digamos destapó una serie de reclamos, y en realidad esa ley quería hacer otra cosa, pero como en Chile las cosas se hacen así un poco a la mala, digamos, ¿ya? Porque en realidad el fondo de esa ley era la promoción de los medios digitales, ¿ya? Sobre todo locales y regionales, pero se planteó de una manera tal que digamos salió disparado para otra parte y se metió la gente que trabaja en temas digitales criticando que finalmente podía constituir una forma de censura esta ley, ¿ya? Y eso ahora está todavía en el Parlamento discutiéndose. Con respecto a la comunicación comunitaria, ¿ya? Que aquí ustedes hablaron, tema de periodismo alternativo, etc. La comunicación comunitaria, bueno, nosotros en este país no tenemos políticas de comunicación que fortalezcan el sector de la comunicación comunitaria o que les permitan acceder a la legalidad, ¿ya? Se les discrimina, se les persigue, ¿ya? Tanto a las radios como a las televisiones que no tienen licencia, ¿ya? Es decir, no hay políticas para que puedan acceder a licencias, pero sí hay regulación para perseguirlas, ¿ya? Y esto es sobre todo en el caso de las radios. En el caso de las televisiones, paradójicamente hasta ahora, pareciera que hubiera más resguardo de las televisiones, pero las radios son sistemáticamente allanadas, ¿ya? O sea, este año han sido allanadas 3 radios comunitarias, ¿ya?
Y esto porque hay un artículo, el artículo 36b, letra A de la Ley General de Telecomunicaciones, que es la que habilita a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a que esto se pueda hacer, ¿ya? Que llega la policía, se llevan los equipos, se llevan las personas que están emitiéndose, es una cosa bastante, digamos, violenta y troglodita, ¿ya? Fascista. ¿Ah? Fascista. Sí. Con respecto a la regulación específica de la radio y la televisión, nosotros tuvimos una ley de radios comunitarias que fue una muy mala ley, el año 94, ¿ya? Que se llamó la Ley de Radios de Mínima Cobertura. Ni siquiera era de radios comunitarias, ¿ya? O sea, para que se entienda, digamos el lenguaje que era realidad algunas veces, ¿no? Y realmente lo que se buscaba era hacer que estas radios, que eran comunitarias muchas y que venían de fines de la dictadura, de principios de la no dictadura, estos, de hecho, hicieron un pacto con el Parlamento, hicieron un pacto con el gobierno de no dejar de emitir hasta que la ley saliera, y salió una ley pésima. Una ley pésima que, por ejemplo, decía que podían tener máximo 1 watt de potencia, o sea, es una burla, ¿ya? O sea, esperar una ley para que me dejen emitir a 10 cuadras de la redonda o a 5 cuadras de la redonda es una burla, ¿sí? Bueno, tuvimos esa ley hasta el año 2010. En el año 2010 se promulgó una nueva ley que se llama, es así, Ley de Radios Comunitarias. ¿Qué pasa? Hoy día las radios comunitarias están en el mismo estado que estaban en el 2010, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley no se ha implementado. Se intentó comenzar a implementar hace 2, 3 años, pero salió todo mal, un poco como la ley de medios digitales, ¿ya? Porque por una serie de razones las solicitudes para ampliar la cantidad de cobertura, todo fue objetado por la Contraloría, ¿ya? Entonces todas las radios siguen hoy día emitiendo el mismo 1 watt de potencia, ¿ya? Hay una mesa de trabajo en la Subtel de las radios comunitarias donde esto se está intentando resolver, pero digamos que para que se entienda que aún teniendo una legislación se siguen allanando radios, ¿ya? Y las radios siguen teniendo 1 watt, las radios comunitarias, ¿ya? ¿Por qué la Contraloría tuvo que ver con el...? Porque son las solicitudes de los... ¿Cómo? No, porque son las solicitudes de... como las radios que ya tenían concesiones algunas, para poder como pasar a ser como admitidas dentro de la nueva ley, tenían que hacer todos unos trámites. ¿Ya? Ese trámite de la Contraloría lo objetó... Sí, pero la responsabilidad de que haya sido objetada no era de las radios solamente, también era del ministerio que estaban vinculados con eso, ¿ya? ¿Ya? Porque de hecho, digamos que nuestras radios comunitarias son tan precarias, han sido tan maltratadas, ¿ya? Que tampoco son necesariamente todo lo democráticas y participativas que debieran ser, al definirse o al autodefinirse como comunitarias, ¿ya? Y ese es un tema, digamos, un gran tema que, digamos, daría para otro gran taller, pero efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos la realidad hoy día, producto de la Ley de Radios de Mínima Cobertura, es que finalmente quienes se hicieron de prácticamente la mayoría de las frecuencias legales que estaban destinadas a radios comunitarias fueron las iglesias evangélicas, ¿ya? Entonces eso también es un problema, ¿ya? Es decir, las iglesias evangélicas que hacen proselitismo religioso debieran ser las destinatarias de las radios comunitarias, o podrían ser, por ejemplo, también perfectamente acceder a concesiones comerciales, ¿ya? O que dentro de las que son destinen a comunicación comunitaria, que a lo mejor se destine una parte, pero no como que dejar a que las que tengan dinero puedan acceder, porque finalmente siempre las organizaciones vecinales, los pueblos indígenas, siempre van a estar en una condición de mejorar para hacer estos trámites, ¿ya? Porque acceder a una concesión no es solo que uno tenga la voluntad de querer acceder a una concesión o a una frecuencia. Hay que tener la plata para los transmisores, hay que tener la plata para los equipos, hay que solicitar, hay que pagarle a un ingeniero o a un técnico para que haga el informe que requiere la Subtel. Es decir, son toda una serie de trámites que no lo pueden hacer necesariamente todas las organizaciones que nosotros quisiéramos que pudieran hacer.
Y además es lamentable, por ejemplo, lo que usted plantea, efectivamente, respecto de, bueno, cuál es la relación de estas radios con las organizaciones sociales, ¿ya? O sea, tenemos ahí una distancia que no debería existir, ¿ya? Porque de hecho, estas radios deberían ser espacios para dinamizar, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿ya? Pero eso, digamos, yo lo atribuyo sobre todo a a un déficit democrático generalizado y en un contexto donde además son radios que viven en la sobrevivencia, ¿ya? Eso yo diría sobre el caso de las radios comunitarias. Y bueno, en el caso del sector completo de las radios, finalmente, si las radios comunitarias actualmente existentes pudieran acceder a frecuencia, eso sería entre el 5 y el 10% de todas las frecuencias destinadas a radio. Es decir, el 90% de las radios, o el sector radial sigue siendo privado comercial, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuevamente un desbalance porque además no existe ninguna radio pública. Eso podría cambiar con la nueva ley de televisión digital, porque no con la nueva ley, con la ley corta de TVN que se aprobó, ¿ya? Que al ampliar el giro comercial de TVN, que esto en sí pareciera que fuera malo, lo que tiene de bueno es que permitiría entonces que TVN operara como más que exclusivamente una televisión, ¿ya? O sea, podría tener efectivamente también una radio pública, a través de la televisión, directamente a través de la frecuencia de televisión, o a través de una frecuencia de radio, ¿ya? Eso es una cosa interesante que se abre a propósito del tema de la ley corta de TVN que se aprobó, si no me acuerdo, en 2013-2012, ¿ya? Sí. Bueno, el mandato de autofinanciamiento de TVN es de una ley de principios de la década de los 90, ¿ya? Es decir, la ley que se establece post-dictadura para TVN es la ley que dice que TVN tiene que autofinanciarse, ¿ya? Y entonces esto finalmente lo que hace es que la pone al mismo nivel que los canales privados, es decir, tiene que funcionar en virtud de la publicidad, por lo tanto, si las cosas no venden, no se ponen, digamos, ¿ya? Efectivamente aquí hay una cuestión que tiene que ver con el rol de la concertación, pero tiene que ver también, digamos, con los pactos de la transición, ¿ya? Porque también lo que decía Miguel, o sea, el directorio de TVN es un directorio de cuoteo político de los partidos que han sido los partidos que están en el Parlamento dentro de todo lo que ha hecho el binominal, ¿ya? Es decir, básicamente tenemos dos grupos, ¿ya? Y esos dos grupos están muy cómodos con este status quo, ¿sí? Entonces está un poco inamovible, ¿ya? Ahora, sí es importante y es interesante entender que el tema del autofinanciamiento fue producto también de un trauma cultural, si podríamos decir, ¿ya? Es decir, la gente que llega a TVN no quería que TVN fuera como TVN había sido en dictadura, ¿ya? Pero como se dice, digamos coloquialmente, botaron la hueá por la bañera, ¿ya? Porque en realidad podría haber sido a lo mejor otro tipo de debate para resolver esto y no a través de exclusivamente el tema del autofinanciamiento, ¿ya? ¿Sí? Sí, una cosa cortita, mira, ¿cómo impedir que eso ocurra? Por ejemplo, yo soy de Recoleta, ¿ya? En Recoleta existe una radio comunitaria que es la radio Bellavista de Recoleta. Cuando estaban los gobiernos comunales de la UDI, era el vocero de la UDI. Ahora hay un alcalde comunista que es Jadwe, es el vocero del Partido Comunista. Entonces, no tiene nada de comunitario, realmente ahí no hay participación social de verdad. Entonces, pero ¿cómo impedir eso? Yo creo el tema, o sea, ¿cómo impedimos eso? Primero haciendo conciencia de esto, o sea, que no es un problema aislado, para empezar, ¿ya? Es decir, hay un problema, por supuesto que a los partidos políticos les interesa sobremanera participar, digamos, de los debates públicos a través de los medios, ¿ya? De medios locales, medios municipales. Entonces, por eso es importante que haya estos otros tipos de medios, que sean efectivamente participativos, o sea, que sean comunitarios de verdad, ¿ya? Porque una radio municipal no es una radio comunitaria, es una radio municipal. Y una radio municipal puede ser efectivamente operar como una radio local, pero también puede operar perfectamente como una radio al servicio del alcalde de turno, ¿ya? Es así. Sí. Bien, con respecto a las televisiones comunitarias no tuvieron ningún reconocimiento en la ley de televisión digital, ¿ya? Las televisiones comunitarias están
estaban imposibilitadas de acceder a frecuencias desde el año 2000, porque el año 2000 el gobierno dijo que no se iban a repartir más frecuencias porque venía la digitalización. ¿Ya? Y cuando viene la digitalización, les dicen no les vamos a hacer ningún reconocimiento a pesar de que ustedes hayan estado emitiendo hace 10 años o más, porque no, ¿ya? Porque eso afecta a la libre competencia. ¿Ya? Ese fue el argumento de, en ese momento, el subsecretario de Telecomunicaciones de Piñera. ¿Ya? Y bueno, nosotros tenemos unas 15 actualmente a través del país. Después, tampoco en la ley permite que haya o define acceso a recursos para infraestructura para estas televisiones. ¿Ya? Anteriormente los canales sí recibían, los canales, digamos, de televisión abierta, los comerciales sí recibían algunos recursos a través de un fondo que se llama Fondo de Antenas. Ese fondo desaparece con la ley, se traspasan fondos de telecomunicaciones, pero en ese fondo se pide que, dice, le vamos a dar plata a las televisiones que además de entregar televisión, entreguen internet y entreguen convergencia. Y eso obviamente una televisión digital per se es muy raro que lo vaya a hacer, ¿ya? Porque le exige mucho más de lo que ya está haciendo. Y solo hay apoyo para creación de contenido, ¿ya? A través de un fondo que salió ahora el CNTV. Entonces, ¿qué es lo que pareciera es que se está, digamos, tirando por el desvío a las televisiones comunitarias para que puedan acceder a frecuencia y más bien se conviertan en meras generadoras de contenido, meras productoras audiovisuales, ¿ya? Eso es como, digamos, pareciera hasta ahora, si no hay un cambio efectivo en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el que estamos participando a través del Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTEL, estamos participando en esa discusión para ver cómo poder intervenir para que efectivamente ahí haya recursos para las televisiones. Disculpe, ¿qué dice este consejo de qué? Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Tiene una página web? Sí. Si ustedes están en organizaciones sociales, perfectamente pueden acceder a ese consejo. Ese consejo tiene abierto siempre la entrada de nuevas organizaciones. Ustedes tienen que hacer una serie de requisitos, pero si ustedes quieren participar de estos debates que tienen que ver con televisión, con radio, con telefonía, con cable operadores, que son temas que tienen que ver finalmente con obstáculos o no al derecho a la comunicación, este es el espacio para participar en las organizaciones sociales. Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Todos los ministerios están obligados a tener un consejo de la sociedad civil, ¿ya? Y además de un consejo civil en Santiago, están obligados a tener consejos de la sociedad civil en regiones, ¿ya? De hecho, el de la SUBTEL está levantando en distintas regiones también. ¿Son consultivos? Son solo consultivos, ¿ya? Porque ese es el nivel de participación que establece nuestra institucionalidad. No son vinculantes, sin embargo, es una buena instancia para saber lo que se cuesta, ¿ya? Eso sí es una buena... para saber qué es lo que están haciendo, las decisiones que están tomando, cómo se están tomando, etc. ¿Ya? Bueno, les podría contar muchas más cosas sobre las televisiones comunitarias, pero voy a saltar a otros temas, ¿ya? El tema de los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas y la comunicación? Bueno, en primer lugar, tenemos un problema de lo que se informa sobre los pueblos indígenas en Chile, ¿ya? O sea, sabemos que se ha construido mediáticamente desde Santiago esta idea del conflicto mapuche, ¿ya? Que finalmente es el conflicto de los chilenos con los mapuches más que el conflicto mapuche, pero se presenta como que aquí el problema son los mapuches, ¿ya? Y se omite una serie de información, etcétera. Los medios en ese sentido incurren en prácticas de silencio informativo y eso afecta el pluralismo y eso afecta el derecho a la información. Los medios indígenas tienen barreras los pueblos indígenas tienen barreras para crear sus propios medios. De hecho, el año 2013, una radio indígena hizo una denuncia en Ginebra, es decir, en la ONU, sobre este tema, que llevó al gobierno de Piñera a comprometerse a dar 30 concesiones de radios comunitarias a pueblos indígenas. Eso hasta el momento está en letra muerta, ¿ya? Entonces, para que se entienda, y en el caso de la ley de televisión digital, a pesar de que en el proceso, las organizaciones que estuvimos siguiendo ese debate, insistimos en que se introdujeran alguna forma de reconocimiento para que los pueblos indígenas tuvieran o acceso a frecuencia o acceso a financiamiento para levantar sus propios canales de televisión, eso no quedó en la ley, ¿ya?
Después, ¿qué pasa con los medios públicos en Chile? Bueno, tenemos una desnaturalización del concepto de medios públicos, ¿ya? Porque de hecho, medio público no quiere decir medio gubernamental, para empezar, ¿ya? Entonces, a partir de este temor a que el medio público, particularmente TVN, se convirtiera en un medio gubernamental, lo que se llegó entonces al tema de convertirlo en un canal cuasi privado, ¿ya? Entonces ese es el problema que tenemos, y no tenemos radio pública, no tenemos prensa pública, no tenemos empresas de telecomunicaciones públicas, ¿ya? O sea, no tenemos, o sea, digamos, tenemos una jibarización de lo público en un contexto de alta privatización y comercialización del sector de la comunicación y de las telecomunicaciones. Y aquí es donde yo también quiero ir vinculando temas, ¿ya? Porque efectivamente, en el contexto de la convergencia digital, que es en el que estamos hoy día, ¿ya? Esto que antes eran empresas separadas, es decir, las empresas de radiodifusión iban por un lado y las empresas de telecomunicaciones iban por otro. Hoy día estas empresas están en una lógica de convergencia. Y por eso, por ejemplo, hablamos de televisión digital, ¿ya? O sea, la televisión digital lo que hace es que finalmente opera con el mismo código binario que operan los computadores, ¿ya? Entonces eso permite que haya que en una franja más finita de frecuencia se pueda transmitir mucha más información de la que se transmitía en analógico, ¿ya? Y eso también genera como fricción. Entonces, bueno, un gobierno que va a promover la radiodifusión o va a promover las telecomunicaciones, ¿ya? Eso está pasando también, digamos, a nivel de la discusión de las políticas públicas. Y nosotros, por ejemplo, en el tema de Internet, no tenemos políticas públicas efectivas, ¿ya? Finalmente se vincula Internet estrictamente al desarrollo económico, no al desarrollo social ni al desarrollo cultural, ¿ya? Y eso se traduce muy bien en el tipo de agendas, por ejemplo, lo que se llaman las agendas digitales, ¿ya? Que están solamente pensando en lógica económica, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las discusiones más específicas de brecha digital, de cómo resolver la brecha, de qué pasa, por ejemplo, con los sectores extremos, qué pasa con los sectores rurales, cómo los sectores rurales acceden a Internet. Eso no está resuelto, o cuando se resuelve entregando esto al mercado, ¿ya? Es decir, el mercado es el que resuelve cómo se llega a Bitbiri, ¿ya? El mercado resuelve cómo se llega a, no sé, por allá por el sur, no sé, Quellón, ¿ya? O Tortel, Caleta Tortel, ¿ya? Entonces, si las empresas de telecomunicaciones dicen, no, que yo ahí no llego porque no me conviene económicamente, el Estado es el que le da la plata para que llegue, ¿ya? O sea, el Estado subsidia a las empresas de telecomunicaciones, ¿ya? Para que lleguen donde él no llega, ni la empresa llega, ¿ya? Entonces ahí se da una cuestión que uno se puede preguntar, bueno, Internet, en el contexto de hecho de la discusión constitucional, Internet, ¿lo vamos a considerar un servicio, un bien público, o lo vamos a considerar un servicio de pago que tiene que regular el mercado? ¿Ya? Hay países donde Internet es un servicio público, ¿ya? Hay un servicio mínimo de Internet garantizado para toda la población, ¿ya? Eso en Chile no existe. ¿Dónde? En un país nórdico, ¿no? ¿Tú sabes? No, pero yo sí me acuerdo, puede ser Islandia, Finlandia, alguno de esos, ¿ya? Y bueno, después está todo el tema con la calidad de los servicios de Internet, ¿ya? Y ahí empezamos a ver el tema de derecho a la comunicación como consumidores, ¿ya? O sea, la calidad de los servicios de Internet en Chile no tiene fiscalización, ¿ya? Entonces, finalmente, nosotros lo que tenemos es, también en el sector de las telecomunicaciones tenemos concentración, una gran concentración. Movistar, Entel y Claro son las que controlan el mercado de la conectividad fija y móvil de Internet, ¿ya? O sea, Internet pertenece a estas tres empresas, ¿ya? En el caso de, concentran ellos el 95,4% de los clientes de Internet móvil, ¿ya? Es decir, tres empresas controlan el 95% del mercado de la telefonía en Chile. Y es que estas empresas generan barreras de entrada, ¿sí? Y, digamos, operan finalmente como cartel, porque nadie puede fiscalizar, o sea, nosotros no podemos, de hecho, no sé si ustedes saben la
pasó esta semana con ADECO. ¿Saben lo que pasó con ADECO? Bueno, el Tribunal de la Libre Competencia, que es el Tribunal de la No Libre Competencia, ¿ya? O sea, en Chile uno tiene que pensar que las cosas son todo lo contrario de lo que dicen que son, ¿ya? El Tribunal de la Libre Competencia rechazó una denuncia que había hecho con ADECO, que es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, contra Movistar, Entel y Claro, es decir, las empresas que manejan el 95% de la telefonía móvil, por acaparamiento de espectro, ¿ya? Es decir, porque ellas ya controlaban una cantidad de espectro de algunas bandas, de algunas frecuencias destinadas a telefonía e internet. ¿Se licitan? Sí, se licitan. Pero es que todo el concurso está, según Conadeco, había estado viciado, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el Tribunal de la Libre Competencia? El tribunal no se pronuncia sobre el fondo, sobre si efectivamente hay acaparamiento, sobre si efectivamente hay un problema de concentración. Lo que dice el Tribunal de la Libre Competencia es que las organizaciones de usuarios no tienen ¿cómo se dice? Como la capacidad legal, legitimidad para hacer esta denuncia, ¿ya? Ese es el argumento, ¿ya? Entonces, si fijan que tenemos problemas, o sea, hay un problema de que tenemos problemas de calidad, tenemos un problema de concentración, tenemos problemas de que la relación precio-calidad de los servicios de internet en Chile son uno de los peores a nivel regional. Bueno, tiene que ver con este problema, ¿ya? Y a esto se suma otro problema más, que es el de mercado secundario del espectro, pero que ya no voy a profundizar más en eso, pero que tiene que ver como con una continuación de estos temas, que en telecomunicaciones también tenemos problemas de concentración. Eso es lo que como que quiero que quede claro, y eso también tiene impacto sobre la calidad de los servicios, tiene impacto sobre bueno, claro, como nosotros como consumidores, ¿ya? O sea, tenemos todo un discurso de que internet nos conecta con el mundo, que nos hace libres, no sé qué, ya. Pero ¿qué pasa si estas empresas, no sé, deciden a lo mejor comportarse con cartel y tomar alguna actitud contra los usuarios? O sea, bien, otro punto importante a propósito del tema de las telecomunicaciones es, tenemos que finalmente todas las telecomunicaciones en Chile, o en un 99%, son de carácter privado comercial, ¿ya? Y aquí es importante ver que hay países donde hay proveedores de telecomunicaciones que no son comerciales, ¿ya? Es decir, que son de carácter comunitario. Existe la posibilidad en algunos países, de hecho, en México, en España, en Canadá, existen experiencias de proveedores comunitarios de telecomunicaciones. De estos tres países, el país donde esto está más desarrollado es en Canadá, donde estos proveedores de telecomunicaciones son los pueblos originarios. Los pueblos originarios se dan a sí mismos servicios de telecomunicaciones, entonces se generan también a través de eso una forma de seguridad económica. Es decir, tienen acceso a internet, brindan servicios de internet y al mismo tiempo se transforman en una manera también de sustentabilidad de los propios grupos indígenas, ¿ya? Es decir, estas cosas son posibles, ¿ya? No son ideas locas que a uno se le ocurren, ¿ya? Tiene que ver con políticas públicas, ¿ya? Y con el lugar que se da a lo social comunitario y a lo público, que es lo que están prácticamente desaparecidos en nuestros sistemas de radiodifusión, de radio y televisión, como en las telecomunicaciones, ¿ya? Y otro punto súper importante en el caso de las telecomunicaciones es que nosotros no tenemos soberanía tecnológica, ¿ya? Porque la banda ancha, los satélites y los servidores que usamos tienen su centro de distribución fuera del país, ¿ya? Nosotros aquí no tenemos proyector, pero hay unos mapas que uno puede ver en internet donde se ve que a Chile lo que llega es un cable, ¿ya? Un cable que si uno ve, por ejemplo, comparado con Estados Unidos y Europa, o sea, son miles de cables que cruzan los continentes. O sea, a Chile llega un cable y ese cable se corta, se puede cortar toda la información, toda la conexión. ¿Por dónde pasa? Vale. Para cerrar, finalmente, ¿cuáles son los problemas de fondo que nosotros observamos en temas de comunicación y telecomunicaciones? Primero que no hay regulaciones, por ejemplo, en términos de políticas de comunicación, de lo que señalaba Miguel, ¿ya? Sobre el tema de la concentración cruzada, ¿ya? Que es una cosa que hablábamos ayer, que
el tema, por ejemplo, de cómo cada vez más los bancos están siendo dueños de medios de comunicación o están invirtiendo en medios de comunicación. Eso es un fenómeno que no es solamente de aquí de Chile, es un fenómeno global, ¿ya? De hecho tiene un nombre que es financiarización de los grupos de comunicación, ¿ya? Es un fenómeno global que tiene que ver con el momento actual del capitalismo, que es un capitalismo postindustrial, que tiene énfasis en la financiarización, que tiene una apuesta por lo comunicacional y lo cultural, ¿ya? Como nuevas maneras de generación de beneficios, ¿ya? Por eso estas mezclas, por eso tenemos a Lufthansa y a Sayé metidos en el mercado de las comunicaciones. No es casual, no es casual, y por eso también tenemos a Falabella, que es dueño de banco, dueño de telefonía, dueño de canal de televisión, dueño de retail, o sea, hace publicidad, tiene los medios en los que hace la publicidad, así es como todo un gran holding que se autoalimenta, ¿ya? Eso es una cosa que no está regulada, ¿ya? Nuestra regulación de los monopolios es muy floja, hay una sobrerepresentación del sector comercial y no se fomenta el desarrollo de nuevos medios, ni comunitarios, ni indígenas, ni siquiera pequeños medios comerciales, ¿ya? O sea, estamos en una gran, digamos, lógica de concentración en grandes grupos que finalmente lo que hacen es que generan una discursividad muy monocórdica, ¿ya? O sea, no son los espacios para el debate público, ¿ya? Eso como síntesis, digamos, bien rápida de los